psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Además de Freud, los principales exponentes del psicoanálisis son Carl Gustav Jung, Adler, Jacques Lacan, Winnicott, Melanie Klein, Sullivan, entre otros. Cada uno de ellos fue influyendo de forma significativa en la evolución de la teoría psicoanalítica. Freud es quien introduce la palabra psicoanálisis por primera vez en un artículo de 1896, planteando la existencia de un lugar apartado de la conciencia en la psiquis misma. Este espacio fue denominado inconsciente. Tomando en cuenta los diferentes momentos del psicoanálisis es como debemos observar su evolución teórica, así como las diferentes ramas que ha tomado el psicoanálisis se conecta con la teoría del inconsciente. El psicoanálisis nace en una cultura con perjuicios estables. Introduce en ella el escándalo de la sexualidad infantil y de la fuerza y el deseo inconsciente e inventa una territorialidad, una topografía mental en la que el concepto freudiano del inconsciente da cuenta, entre otras cosas, de un saber no sabido pero eficaz. La revalorización del mundo de los sueños y el lugar otorgado a algo inconsciente con sus efectos sobre el sujeto conmueve en el clima cultural de comienzos del siglo e influye decisivamente en el surgimiento de los nuevos paradigmas en el mundo del arte, de las ciencias del hombre y de la cultura en general. El planteamiento del aparato psíquico es dado por Freud alrededor de 1900 y fue de suma importancia en la construcción del marco teórico del psicoanálisis. Lo divide en tres sistemas interconectados e interdependientes: el inconsciente, preconsciente y consciente. El aparato psíquico se define de manera simple con la imagen alegórica del iceberg, donde el inconsciente es la parte sumergida y el consciente es la parte visible que flota en el agua. La importancia que eso le da a la etapa infantil para el desarrollo de la personalidad fue otro de los fundamentos en la teoría psicoanalítica. El aparato psíquico funciona de acuerdo con determinados fundamentos y ordenamientos cuyo sentido Freud fue modificando a lo largo de la construcción de la teoría psicoanalítica. En 1920, la teoría freudiana del aparato psíquico fue fundamentalmente modificada. Se introdujeron nuevas distinciones tópicas que ya no coincidían con la del inconsciente, preconsciente y consciente. Los elementos estructurales son el ello, el yo y el superyo. Y como toda la información del inconsciente, se terminaba manifestando en el escenario, originando así una terapia en el modo de que el paciente exprese sus recuerdos. El inconsciente se va constituyendo de manera reprimido, es decir, de aquella información y experiencias que se intenta suprimir, pero que no logra hacerlo. La nueva orientación freudiana que surge a través del fenómeno en el área de la psicología y la psiquiatría, donde quedó en evidencia el desplazamiento del interés desde los factores intrapsíquicos del individuo hasta los fenómenos interpersonales. Se basa sobre el reconocimiento de que el individuo existe y se determina como un ser social inserto en una amplia red de relaciones interpersonales, evaluando el peso de los factores socioculturales. El psicoanálisis posee fundamentos que suelen ser muy subjetivos. Cuando surgió la Escuela Norteamericana de Psicología Experimental, le valió al psicoanálisis, así como a otras ramas del pensamiento de origen europeo, una extensiva crítica, además de detractores de las otras teorías y prácticas más modernas que apuntaban hacia el mecanicismo y la practicidad, uno de los aspectos de este nuevo paradigma, que es el del pasaje de una problemática a la desviación de la conducta, que siempre remite a una norma en función de la cual se mide la desviación a la problemática de la estructuración del sujeto. El psicoanálisis actual excede por necesidad y por desarrollo interno el encuadre de la relación individual propio del tratamiento de la psiconeurosis de transferencia. Es importante señalar que el término actual
puede en este sentido referenciarse a casi 40 años atrás. Modificar el encuadre consiste en revisar la teoría, que es en definitiva lo que ha hecho en los grandes avances de la escuela inglesa, americana y francesa. Por eso es necesario reformular el aparato psíquico y de allí la manera de pensar al sujeto del encuadre y el método analítico. Las fronteras del psicoanálisis actual están en la expansión y a través de ella es posible explotar e importar teoría y clínica. Si la incursión del psicoanálisis es fluida dentro de los indicadores de la cura, la psicoterapia psicoanalítica ofrecerá gran ayuda a muchos sufricientes de distintos padecimientos. Por otra parte, una teoría psicoanalítica abierta a la problemática social brindará perspectivas interesantes a otras disciplinas de la salud. Es posible hacer converger sobre un mismo objeto de estudio los conocimientos que provienen del campo singular transferencial con los que se producen en el campo de la salud y de las ciencias sociales. Para ello es bueno que los psicoanalistas que aspiran a mantener vivo el legado freudiano mantengan una alerta crítica sobre sus propias concepciones y una actitud un tanto humilde y abierta hacia otros desarrollos científicos.